Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga en gran manera. Estamos otra vez subiendo un video de este canal Teología Arminiano Wesleyana del Nazareno en este bendito 2026 que lo comenzamos con todo. Pido disculpas que tardé un poco en subir un video. El último lo subí el año pasado literalmente porque, bueno, diversas ocupaciones me han requerido y, bueno, puedo encontrar este tiempo. Estoy tratando de hacer un espacio específico para poder desarrollar los videos y poder levantarlos de forma que el canal tenga más actividad. Así que yo te animo a que si te gustan estos videos, por favor deja like, contribuí ahí con tu comentario. Si te gusta y te parece que es digno, compartilo porque eso va a ayudar a este canal. Yo voy a tratar de abordar todos los temas que sean pertinentes para aquellos que les gusta la teología y en especial la teología desde la visión arminiano-wesleyana. Aunque siempre he estado abordando muchos paradigmas teológicos y hemos estado también profundizando por sobre todo en la teología bíblica, que es la base de toda teología. En este video vamos a continuar con el último video que dejamos, que también lo tuve que cortar abruptamente, pero vamos a continuar lo que es la interpretación teológica de la Biblia. Entonces, en esta segunda parte vamos a ver ya de forma práctica cómo podemos interpretar teológicamente, cómo podemos hacer uso de la interpretación teológica de los pasajes de la Biblia, teniendo en cuenta lo que vimos en el último video, que sería el tema de las metodologías o paradigmas, también podemos decirle teológicos, para poder entender la, el dilema de la continuidad o discontinuidad del Antiguo Testamento. ¿Por qué? El Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque nosotros, para hacer una interpretación teológica, vamos a tener que hacer uso de toda la enseñanza de la Escritura y nosotros tenemos que tener una idea clara de cómo es esa relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, más allá de que si entendemos los pasajes o no, o si entendemos lo que cada autor bíblico quiso decir. Tenemos que tener ese conocimiento, pero para hacer una interpretación teológica es necesario tener en claro en dónde nos vamos a posicionar. Vimos la metodología que viene de la teología liberal, vimos también la metodología que viene desde la teología dispensacional, desde también la teología del pacto, desde la teología luterana, y hay otras más que no he abordado, pero que creo que estas son las más generales, ¿no? Las que apuntalaron el quehacer teológico y especialmente el acercamiento a la teología bíblica. Y también vimos una forma integral de poder entender esa línea, porque hay una línea que aparece del Génesis y termina en Apocalipsis, basado en la obra del Espíritu Santo, la gracia de Dios en Cristo Jesús, ¿sí? La gracia, la ley. Entonces, esos parámetros nos ayudan a entender la continuidad y discontinuidad del Antiguo Testamento y que podemos optar por una opción ecléctica que nos ayude, es decir, que pueda moverse y que pueda también, para usar un idioma, un lenguaje wesleyano, sería una visión dinámica de la interpretación de la doctrina de la Escritura. Ahora vamos a ver en qué sentido es dinámico cuando nos internemos en la metodología práctica
teológica de interpretación de los textos bíblicos desde la teología. Bueno, como dije al principio, te animo a que te quedes hasta el final. Y si te gusta, deja un like. Si no sos parte, hacete miembro, que va a ser una gran bendición. No tenés que pagar nada. Es absolutamente gratis y me vas a ayudar a poder dinamizar este canal. Bien, vamos a comenzar ahora con esta segunda parte de la interpretación teológica de las escrituras de la Biblia, ¿sí? Pero apuntando a una aplicación práctica. Como intérprete puedo tomar la Biblia y hacer una interpretación teológica de los pasajes. Bien, vamos a comenzar diciendo, me voy a tener acá la Biblia que uso generalmente para estos videos, que es la BTX, la recomiendo, ¿sí? La BTX. Bien, para comenzar podemos decir que si no tenemos este cuidado de un método teológico para interpretar la escritura, algunos textos, si solo usamos otros métodos solamente como el gramático histórico, el histórico crítico, puede llevarnos a conflictos entre diversos pasajes de la escritura, lo cual va a traer confusión al intérprete y a los que van a oír, van a recibir el trabajo del intérprete, que generalmente se da a través de la enseñanza, la predicación, etc. Todos podemos hacer teología, todos podemos interpretar la palabra de Dios. Esa es la garantía que nos dio la Reforma Protestante. Ya no hay un magisterio único que dictamina qué debemos interpretar, sino que bajo el estudio concienzudo de la Escritura, la guía del Espíritu Santo y atendiendo a las normas de la hermenéutica y de la exégesis de la Escritura, podemos llegar a lo que el texto bíblico quiso decirnos y poder enseñarlo de manera correcta. Ahora, yo decía que si tomamos solamente un método exegético y dejamos lo teológico, es decir, la unidad doctrinal de toda la escritura, podemos llegar a un conflicto entre pasajes y también a una mala interpretación de ciertos pasajes que son claves en la doctrina de la escritura. Por ejemplo, si tomamos el clásico Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, el capítulo 3, vamos a buscarlo, le pido paciencia. Vamos a buscar Eclesiastés capítulo 3, por ejemplo. Eclesiastés 3, por ejemplo, verso 19 dice: porque lo mismo que sucede al hombre, sucede a la bestia, un mismo suceso es. Como muere uno, así muere el otro, todos tienen un mismo aliento, el hombre no tiene ventaja sobre el animal, porque todo es vanidad. Verso 20, todos van a un mismo lugar, todos proceden del polvo y todos vuelven al polvo. Y por ejemplo, lo concatenamos con el capítulo 9, versículos 4, capítulo 9, verso 4, dice: hay esperanza para todo el que está entre los vivos, pues mejor es perro vivo que león muerto. Y el verso 6 dice: han perecido los muertos con su amor, con su odio, con su envidia, y nunca más tendrán parte alguna en todo lo que se hace debajo del sol. Y el verso 10 dice: todo cuanto halle hacer tu mano, hazlo con tus fuerzas, porque en el Seol donde vas no hay obra, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría. Entonces,
Si tomamos de forma aislada estos pasajes del libro de Eclesiastés, podríamos llegar a la conclusión de que la escritura niega cualquier tipo de supervivencia después de la muerte. Así que se acaba todo. Cuando vamos a otros textos del Nuevo Testamento e incluso del Antiguo Testamento que parecen indicar lo contrario, de que hay supervivencia después de la muerte, que hay algo después de la muerte. Entonces, eso sucede si tomamos estos textos de forma aislada. También puede pasar, por ejemplo, como textos como Marcos 13:32 o 1 Corintios 15, 27, 28 o 2 Corintios 13, 13, que nos puede llevar a la equivocada deducción de que Cristo, pese a su grandeza, no alcanza su naturaleza y rango de la divinidad. No llega a ser Dios. Y por ejemplo, este tipo de interpretación así a la ligera, tomando solo los textos de forma literal, sin ver el contexto de toda la enseñanza de la Escritura, lleva, por ejemplo, a las posiciones de los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día y otros que dicen que se acaba todo, que Cristo no es Dios o que Cristo es insuficiente para la salvación de la raza humana. Por ejemplo, si estudiamos el capítulo 2 del libro de Santiago, del verso 14 al 26, dejando de lado todo el conjunto doctrinal de la Escritura, nos llevaría a afirmar la idea equivocada de que el hombre es justificado ante Dios solo justificado ante Dios por la fe y por las obras. No es lo que dice la Escritura. El hombre solo es justificado por medio de Jesucristo a través de su fe en Él, no por obras. Las obras sí vienen después, porque hay muchos pasajes que hablan de esto, incluso en el Antiguo Testamento. Entonces, si tomamos la disertación de Santiago aisladamente, como acá estamos hablando de doctrina, enseñanza bíblica acerca de la salvación, de la justificación, entonces llegamos a la idea errónea. Incluso la Iglesia Católica ha usado estos textos para contrarrestar los argumentos de Martín Lutero acerca de la salvación solo por la fe, que dice que no es solo por la fe, sino por la obra, y citan a Santiago, pero Santiago totalmente descontextualizado, Santiago aislado del mismo texto que Santiago cita allí de Abraham, no es lo mismo, no es el mismo texto que cita Pablo cuando habla de la justificación por la fe. Hay un espacio de años entre las dos experiencias, por eso Santiago apunta a algo específico de la soteriología, a las obras que vienen después de la fe, porque la fe sin las obras, y eso es algo ciertísimo en toda la Escritura, es muerta. Pero Santiago no dice que la salvación es por fe y por obras. Esa es una idea equivocada. Bueno, esa idea surge si no tenemos una metodología correcta para acercarnos a la enseñanza doctrinal de la Biblia. Ahora, la interpretación gramático-histórica por sí misma es insuficiente para darnos esos elementos esenciales de la revelación que solo se pueden descubrir a través de la reflexión teológica en torno a lo que presenta la Escritura en su totalidad. Por ejemplo, la simple interpretación gramático-histórico de uno o varios textos nunca nos van a dar de forma plena la doctrina de la Trinidad. Pero es cierto que hay numerosos pasajes que sin distorsión en ningún género, si los concatenamos de forma correcta, nos van a llevar al concepto trinitario de Dios expresado un tiempo después en los credos cristianos. Algo similar puede decirse de otros de diversas doctrinas que
aparecen en las confesiones de fe, en los credos. La definición, por ejemplo, de Calcedonia sobre las dos naturalezas de Cristo y la unidad de esas naturalezas tampoco se encuentra literalmente en ninguna parte de la Biblia, pero como afirman grandes teólogos que hacen interpretación teológica de la Escritura, como lo fue Karl Barth, esta doctrina expresa el realismo del mensaje de la revelación bíblica, la totalidad de la revelación en la Escritura nos muestra o nos lleva a esas doctrinas esenciales. Si no, caeríamos en el error del soloísmo bíblico, porque un texto bíblico específico me dice esto tiene que ser así. Es cierto que hay textos que son muy claros y específicos que hablan acerca de ciertas doctrinas, como por ejemplo la salvación por la fe. Como dice en Efesios capítulo 2, que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, ese texto es claro, es específico y apunta a que soteriológicamente la salvación del ser humano es por medio de la fe, a través de la obra o en la obra que hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, el principio básico de la interpretación teológica es que el significado doctrinal que se atribuye a un texto o a un conjunto de versículos o a un libro debe estar concatenado no solo con otros textos o pasajes que vamos eligiendo porque nos parece que concuerdan con lo que dice ese texto bíblico, sino con toda la enseñanza sobre el mismo punto de doctrina que aparece a lo largo de toda la Escritura. O sea que toda la Escritura tiene que apoyar lo que enseña ese pasaje que yo quiero interpretar teológicamente. Esta es la base para la interpretación teológica. Este principio en teología se llama analogía de la fe, que habla de las diversas partes de la escritura en donde aparece el texto bíblico, la enseñanza de ese texto bíblico que yo quiero interpretar, usando el método teológico de analogía de la fe que concuerda con el principio hermenéutico de la perspicuidad de las escrituras. Por ejemplo, interpretamos un texto que nos lleva a la divinidad de Cristo, como Mateo 16, 16, por ejemplo, a ver si los leo rápido. Mateo 16, 16. Mateo 16, 16 dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces tenemos que ir hacia otros textos que apuntan a la misma dirección de esa declaración de fe que hace el apóstol Pedro, revelado, obvio, guiado por la revelación del Padre. Como por ejemplo Mateo 11, 27, Juan 5, 19 al 23, Juan 10, 30 y Romanos, por ejemplo, Romanos 9, verso 5. Entonces, la analogía de la fe viene a ser como un colorario del principio enfatizado por los reformadores, el principio de perspicuidad, donde la Biblia se interpreta a sí misma. La totalidad de la escritura nos ayuda a entender lo que un pasaje bíblico nos quiere enseñar. Obviamente que esto no va a ser fácil si uno quiere interpretar y no tiene esta estructura en su mente en cuanto a cómo se unen las doctrinas bíblicas en la escritura, cuál es la unidad, ¿no? Y ahí volvemos a ese
ese método de interpretación teológica que yo debo escoger, esa visión paradigmática que yo debo tener, que puede ser una específica, puede ser liberal, que no la aconsejo, luterana, puede ser dispensacional, de la teología del pacto, wesleyana, calvinista, la que sea, pero estar parados nosotros en una visión que nos ayude a entender la continuidad de las enseñanzas desde el Antiguo hacia el Nuevo Testamento. Yo, si tengo eso en mente, y eso implica estudio, eso, como dijimos en el anterior video, implica trabajo, ¿sí? Vamos a poder tener por lo menos una estructura sistemática en nuestra mente de cómo se presenta la doctrina bíblica, cómo se une con la enseñanza de toda la Biblia, un solo pasaje, un solo libro, un conjunto de versículos o de capítulos de un libro de la Biblia. Vamos a ver la relación de la teología aplicada a la interpretación bíblica y la dogmática. La dogmática no es lo mismo que la teología. La teología implica dinamismo, mientras que la dogmática es esencialmente estática, es algo que fue definido. La teología se distingue por la reflexión. Yo, parado en el ámbito teológico, puedo reflexionar acerca de lo que nos presenta, del material que nos presenta la Escritura. Puedo hacer uso de otras disciplinas teológicas para ayudarme a entenderlo, ese pasaje, esa enseñanza que está en la Escritura, mientras que la dogmática se caracteriza por una formulación estática. Cristo, por ejemplo, algo dogmático sería Cristo nació de una virgen o de la virgen sin pecado, murió por nuestros pecados. Si apelamos a credos antiguos diríamos que fue al submundo, fue a, bueno, en las antiguas formulaciones de fe decían los infiernos o al infierno, que sería el submundo, no al lugar del tormento, sino el submundo donde estaban los buenos y también los malos, el Hades sería, y resucitó entre los muertos y ascendió al cielo. Esa es una formulación estática, yo no puedo cambiar nada de eso, no puedo agregarle más, yo no puedo decir Jesús se fue a, no sé, al planeta Marte mientras estaba ascendiendo al cielo, porque no aparece en la formulación de la doctrina o del dogma que yo estoy fijando. Un dogma es algo fijo, algo estático, mientras que lo teológico tiene que ver con la reflexión dinámica de las enseñanzas de la Escritura, si nos referimos a la teología bíblica. La teología es el trabajo que lleva como resultado el dogma. O sea que para llegar al dogma, la formulación de lo que yo como cristiano creo, o la iglesia o el grupo en el cual estoy cree, tengo que hacer el trabajo teológico. Esto se hizo por siglos. La dogmática, entonces podemos decir que es en sí un conjunto de dogmas. El dogma es una doctrina fundamental contenida en la revelación divina y definida de forma autoritaria. Tiene autoridad, hay una autoridad detrás de ese dogma. Nosotros los cristianos, protestantes, evangélicos, entendemos que la autoridad máxima es la Escritura. Después viene el magisterio, después viene
la tradición que está unida al magisterio, después viene la razón, porque tiene que haber algo lógico en la formulación de la enseñanza para la iglesia, para el cristiano, la experiencia, que es cómo vivo la doctrina o cómo afecta a la vida diaria la doctrina. Entonces, el dogma es contiene una doctrina fundamental que viene de la revelación, que está definida de forma autoritaria o autoritariamente por la iglesia, por la escritura y la iglesia, como verdad que tiene que ser admitida por todos los creyentes. Entonces, si revisamos nuestra teología, tenemos que dejar de lado todo tipo de especulación y llevarnos siempre de una exégesis natural y seria de los pasajes que nosotros estamos estudiando. A menudo se amontonan en defensa de una posición doctrinal versículos de la Biblia que, si se analizan exegéticamente uno por uno, resultan endebles o inadecuados para demostrar esa doctrina que se quiere defender. Por ejemplo, si se cita Juan capítulo 19, verso 26-27, que habla de cómo Jesús le dice Juan, he ahí tu madre, y a María le dice, María, he ahí tu hijo, para defender la maternidad autoritativa y espiritual de María en relación con la iglesia, eso es una falacia. Porque si hacemos una exégesis específica y puntual de esos versículos, vamos a ver que Jesús estaba poniendo al cuidado de su discípulo amado a su madre. Estaba rompiendo los últimos lazos mortales que él tenía familiares con María. No estaba diciendo de forma alegórica que todos somos hijos de María, que María es la madre de todos. No estaba diciendo eso. Jesús simplemente estaba haciendo algo que me imagino que otros habrían sido colgados en la cruz y estaban sus familiares ahí, hubieran hecho, si tenían un poco de aliento, un gramo de oxígeno, hubieran dicho, por favor, hacete cargo de mi madre, por favor, deja que te cuide esta persona. Eso es lo que Jesús hizo. Esos versículos de ninguna manera apoyan el supuesto dogma de que María es madre de todos los creyentes y que todos estamos sujetos a María como madre espiritual. También tenemos, por ejemplo, Juan 16:13, que se utiliza para sostener lo progresivo de la revelación a través de los tiempos, aún después de la conclusión del canon del Nuevo Testamento. O Isaías 53:4, que habla de que Jesús murió para que seamos sanos, por su llaga fuimos todos sanados. Usar ese texto para sostener la idea de que la sanidad de todas las enfermedades es uno de los beneficios incuestionables de la obra redentora de Cristo que todo creyente tiene que disfrutar, si no su fe es insuficiente. Ese es un error que se dio en el movimiento pentecostal, incluso en algunos movimientos en mi iglesia también hubo alguno que otro de estos disparates de que si vos no gozás de buena salud, sos un creyente incompleto. Un creyente fiel puede ser fiel al Señor, vivir en Cristo y para Cristo, estar enfermo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la enfermedad tiene que ver con la experiencia que pasamos en este contexto de un mundo que está sometido, como dice Romanos 8, a la esclavitud del pecado. Todavía la liberación cósmica no ha sucedido. El liberador ha venido y está ofreciendo la liberación.
se acepta por la fe, pero eso no implica que nos va a exceptuar de todas las enfermedades, o sea que sería una mala interpretación o una mala aplicación de ese texto y una doctrina errónea decir que la salvación implica o el ser salvo en Cristo implica de forma ineludible el ser sano de toda enfermedad. Que si alguien está enfermo, está en pecado. Eso es totalmente contrario a la enseñanza de la Escritura. Vamos a ver ahora principios para hacer o realizar la interpretación o una interpretación teológica. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta un análisis lingüístico del texto que estamos estudiando. Cuando hacemos exégesis de un texto doctrinal, debemos recurrir, en primer lugar, como en todos los casos, al análisis lingüístico, al contexto, a pasajes paralelos y al fondo histórico del pasaje para después sí comenzar a hacer una interpretación teológica. Esto nos va a dar luz suficiente para poder entender el pensamiento del autor, del agiógrafo, para que no se nos planteen problemas de armonización con toda la enseñanza a lo largo de toda la Escritura. Un ejemplo lo vemos en Tito capítulo 3, versos 4 al 7, que es un pasaje específicamente doctrinal, con una expresión riquísima de la doctrina cristiana. En él, algunos de los atributos de Dios, el plan de salvación, su realización y su finalidad aparecen en todo su fulgor, sin dificultades de comprensión, a poco que ahondemos en su análisis. Entonces, no es necesario ir hacia otro texto o hacia varios textos más o varios libros más, ya que ese texto de por sí tiene o contiene un corpus grande de enseñanzas doctrinales que están a lo largo de toda la Escritura. Ese solo texto. Por eso es necesario un análisis lingüístico, exegético, contextual de los textos antes de hacer interpretación teológica. El segundo principio es que la interpretación teológica tiene que efectuarse teniendo en cuenta la estructura doctrinal de toda la Escritura. Lo que nos ofrece es el contenido de una revelación progresiva en la que sobresalen unos hechos y unas verdades que hacen un marco permanente de esta doctrina que queremos analizar. El problema es decidir cuáles son los elementos que componen ese marco, ese armazón. ¿Qué eventos y qué conceptos tienen que ser considerados como directores en el ordenamiento teológico del material de la Escritura? En algunos, la dogmática pesa más, con lo que la función de la teología bíblica se ha visto entorpecida. O sea, el pensamiento doctrinal propio del intérprete como que tiene más peso que la misma enseñanza de la Escritura. Cuando se inicia la búsqueda de las líneas clave de la revelación bajo la influencia de ideas previas, estas suelen convertirse en determinantes de la investigación. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es estar parados en una de estas líneas, pero dejar que sea la Escritura la que nos hable primero. Estas metodologías que hemos hablado nos ayudan a poder tener una comprensión del desarrollo de las doctrinas en la Escritura, en el correr de como vimos, de la historia de la salvación. Pero primero tenemos que dejar que sea la Escritura la que nos hable, que sea la Escritura la que nos cuente qué es lo que dice, qué es lo que tiene peso
Después nosotros somos los que desde nuestros lentes podemos armonizar, pero la que debe tener mayor peso es la escritura, no nuestra dogmática. Seguramente cualquiera de estas líneas interpretativas teológicas nos ayudan a poder hacer esta armonización, pero tenemos que tener en cuenta algunos puntos claves que están anclados en la revelación bíblica. El primero es la existencia de un Dios único, sabio, omnipotente y bondadoso, soberano en la creación, en la revelación y en la redención. En segundo lugar, la creación del ser humano a la imagen de Dios, ¿no? Acá habría problemas con la metodología liberal. La entrada en tercer lugar del pecado con sus trágicas consecuencias en el mundo por la desobediencia del hombre, así como la incapacidad del hombre para librarse por sí mismo de su condición caída. Por ejemplo, alguien que es pelagiano o semipelagiano tendría problemas con este punto cardinal de la escritura. La escritura es clara en decirnos que el ser humano está incapacitado por el pecado para librarse por sus fuerzas, por sus obras, por su por lo que pueda hacer de su naturaleza pecaminosa. Se necesita ayuda exterior, de algo diferente a nuestra naturaleza pecaminosa. En cuarto lugar, la manifestación de un propósito restaurador por parte de Dios con miras a reanudar esa relación, ese pacto quebrado por el pecado entre nosotros y Dios. Y que esto sea una proyección que se extienda de forma universal, eterna, no para algunos nada más. Acá, por ejemplo, el calvinista va a tener problemas porque el calvinista va a decir no. La salvación, la redención es para los elegidos antes de la fundación del mundo y la condenación es para aquellos que Dios eligió para la condenación del mundo. Pero si tomamos toda la línea de la historia de la salvación en la escritura, podemos llegar a la conclusión efectiva que la salvación es para todos. Dios extiende el llamado a la salvación a todos los hombres, de todas las razas, de todos los credos, de todas las condiciones, en todos los tiempos. Llama a los hombres a la salvación por medio de Cristo. No quiere decir que todos se salven, esto no es universalismo, sino que es el llamado universal de salvación por medio de la predicación del Evangelio que hace el Espíritu Santo a través de la Iglesia para que todo hombre pueda proceder por medio de la fe a la vida eterna, la fe en Jesucristo. En quinto lugar, hay que tener en cuenta la realización de este propósito por la propia iniciativa de la gracia de Dios en una serie de etapas a lo largo del devenir histórico o la historia de la salvación, como vimos, si en un momento dado parece mostrar una reducción o contradicción del propósito divino, por ejemplo, la elección de un hombre Abraham y su familia y de un pueblo Israel, todas forman parte de un largo periodo de preparación que seguirá el periodo del cumplimiento de esa preparación que se da en el Mesías, en el ungido, en el Verbo encarnado, Jesús de Nazaret. En sexto lugar, tenemos que en Cristo y por Cristo son hechas nuevas todas las cosas. No son las obras, no es la religión, no es una institución, es Cristo. Podemos decir que una institución es necesaria, sí, para transmitir este mensaje, sí lo es, pero solo Cristo salva. Solo Cristo es la puerta, como él lo dijo, yo soy la puerta del redil. El que entra por mí, entrará y saldrá, hallará pastos, hallará agua y será salvo. Entonces,
por sobre toda idea dogmática que tengamos, Cristo y solo Cristo es el puente entre Dios y el ser humano. Su muerte expiatoria y su resurrección son garantía de perdón, de reconciliación, de vida nueva y de la entrada al reino de Dios. No hay otra cosa. Si hay otra cosa, contrario a la enseñanza de la Escritura. En séptimo lugar, Dios llama al ser humano a la salvación, a la que se accede por el camino único de la fe en Jesucristo. Esta fe se manifiesta en la obediencia a la palabra de Dios, que acá viene la respuesta al dilema que nos da Santiago capítulo 2. La fe se hace visible a través de las obras las cuales el cristiano debe andar después de haber aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, haber recibido la vida eterna por la fe. En octavo lugar, sobre el creyente individualmente y sobre el conjunto de la iglesia gravitan responsabilidad de culto, de vida santa, de testimonio, de servicio, que se pueden cumplir por la presencia y el poder del Espíritu Santo. Y en noveno lugar, la meta de la historia de la salvación está configurada por la escatología bíblica, en la que resplandecen la segunda venida de Cristo, la resurrección, la condenación judicial de todas las fuerzas del mal, la glorificación de la nueva humanidad redimida en lo que Apocalipsis presenta como los cielos nuevos y la tierra nueva. O sea, toda verdad dogmática que nosotros tengamos no debe estar por sobre estas verdades fundamentales que están en la Escritura, sino nuestro dogma tiene que cambiar, no la Escritura. No hay que sujetar al dogma, no hay que sujetar a la Escritura al dogma, sino el dogma a la Escritura. Si el dogma está equivocado, el dogma debe cambiar a través de la interpretación teológica de las enseñanzas de la Escritura. En tercer lugar, el tercer principio general, estos fueron puntos específicos, el tercer principio general sería que la interpretación teológica tiene que asumir tanto la unidad esencial como el carácter progresivo de la revelación en la Escritura. Una de las particularidades fundamentales de la Biblia es su unidad esencial de contenido, perfectamente compatible con la diversidad de sus libros y con el carácter progresivo de la revelación del cual la Biblia es el depósito. Por ejemplo, en Génesis existen núcleos doctrinales primarios, rudimentarios, ¿no? Como por ejemplo el protoevangelio de Génesis 3.15 y de Génesis 12, versículos 2 y 3. Van desarrollándose en los libros posteriores para adquirir la dimensión de su plenitud y significado en el Nuevo Testamento. Como cuarto principio, la interpretación teológica tiene que apoyarse en textos que mayormente tengan un sentido literal de lo que están expresando. Lo figurado o simbólico tiene que depender y ser controlado por los textos en los que se impone la interpretación literal. Ninguna doctrina importante debe fundamentarse en textos de sentido figurado si no tienen el apoyo indiscutible de otros textos cuyo significado literal sea claro. Por ejemplo, en los proverbios, en los salmos, en los salmos más que en los proverbios, tenemos mucha alegoría, mucho simbolismo, mucha poesía, y tenemos que sujetar toda esa poesía, ese alegorismo, o en algunos pasajes de los profetas, como en Isaías, en Ezequiel, a pasajes literales específicos de esa misma doctrina. Por ejemplo,
por ejemplo, tenemos la mención en Salmos 51 de que, por ejemplo, dice David, en pecado me concibió mi madre, ¿no? Entonces, está hablando en un contexto de su propia experiencia, expresado en forma lírica, en forma poética, pero no está haciendo una declaración doctrinal específica. Sí hay un esbozo doctrinal a través de esa porción poética, alegórica que está diciendo que deviene de la experiencia de David. Pero yo tengo que acudir a otros textos que hablan específicamente de nuestro origen pecaminoso. Por ejemplo, en la primera carta de Juan dice que si decimos que no tenemos pecado, estamos mintiendo y hacemos a Dios mentiroso. Entonces ahí Juan directamente está diciendo que todos tenemos pecado, que todos nacemos en pecado en condición pecaminosa. ¿Sí? En ese texto está esbozado alegóricamente, la tengo en Isaías, con el Salmo 51, pero en textos como en Primera de Juan o en otros, tenemos de forma explícita la idea del pecado original o de la condición pecaminosa. Por eso este principio es fundamental. Toda interpretación lógica tiene que apoyarse en textos que tengan un sentido literal de esa doctrina, más que un sentido alegórico. Todos los textos que tienen sentido alegórico, parabólico, espiritual, por ejemplo, la literatura apocalíptica, tiene que tener su sostén en textos literales que hablen acerca de ese tema. De ninguna manera esto significa que vamos a desechar, por ejemplo, el Apocalipsis para sacar doctrina, porque en el libro de Apocalipsis hay doctrina literal y específica acerca de Dios, de la consumación del plan de salvación, del plan redentor, a lo largo de los siglos, ahí en el Apocalipsis, la segunda venida, o sea, tenemos doctrina específica. También hay, obvio, figuras alegóricas, hay mensajes simbólicos, hay figuras de dicción, pero eso no implica que el Apocalipsis no tenga doctrina, u otros libros, como dijimos, Salmos, Cantar de los Cantares, o las porciones alegóricas de los profetas no tengan doctrina en sí, sino que esa doctrina tiene que apoyarse en pasajes literales que hablan o que nos llevan a esa doctrina específica. Un quinto principio sería que las conclusiones doctrinales deben basarse en el Nuevo Testamento de forma preferencial. Esto no desecha el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento tenemos la completud de toda la doctrina expresada y de todas las promesas y de todas las esperanzas que aparecen en el Antiguo Testamento. Un sexto principio sería que la interpretación teológica no debe rebasar los límites de la revelación. Esto es fundamental. Tenemos que recordar que la Escritura no arroja luz sobre todas las interrogantes que podamos tener y que nos faltan en ella pasajes envueltos en oscuridad. En casos, por ejemplo, son los datos relativos al origen del mal, la caída de las huestes angelicales, de los demonios, de Satanás, a la medida cuantitativa y cualitativa de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo y su descenso al Hades. Textos como Marcos 13:32 demuestran que Jesús en su humanidad desconocía el día y la hora en que habían de cumplirse sus propias predicciones, el día que Él iba a venir. Un pacto hecho con el Padre en el cual Él viene acá a la tierra, pero no trae toda la información, toda la revelación.
Entonces nosotros como intérpretes, en virtud de nuestra lealtad a la palabra de Dios, tenemos que atenernos de forma equilibrada a aquello que tiene sólida base en la revelación, haciendo nuestro el principio de que donde la Escritura no ha hablado, lo más sensato es guardar silencio. ¿Pueden los ángeles arrepentirse? Entendemos que no, pero no hay unas doctrinas específicas, por ejemplo los ángeles caídos, que diga que ellos se van a arrepentir o van a tener la posibilidad de arrepentirse. Por eso, interesante anotar lo que dice Deuteronomio 29:29, que dice que las cosas secretas, este es un principio clave en la escritura, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y las palabras de nuestro Señor Jesucristo que le dijo a sus discípulos, que está allí en en Hechos 1:7, dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No ir más allá de lo que está revelado. Bien, para terminar, darle también un poco de colorario a la interpretación teológica, vamos a ver un poquito el tema de los símbolos y los tipos en la escritura. Dios se reveló a sí mismo no solo por palabras, sino también por hechos. Ambas cosas van juntas y se complementan de forma mutua. Las palabras explican los hechos y los hechos le dan una corporidad a las palabras. La síntesis perfecta de las dos cosas se encuentra en Cristo, pues Él es la palabra encarnada. Todos los hechos de la historia de la salvación que nos expone la Escritura se centran en este hecho supremo. Las diversas líneas de revelación del Antiguo Testamento convergen hacia Él y las del Nuevo Testamento irradian de Cristo, ¿no? Convergen en Cristo y irradian de Él. Los relatos de la Escritura encuentran su explicación solamente en su centro unificador, esto es Jesucristo. Acá estoy utilizando la teología luterana, donde Cristo es el centro interpretativo de toda la Escritura. El intérprete entenderá de forma debida solo en la medida que discierna la conexión de las doctrinas de la Escritura con la persona de Jesucristo. Tiene que hacerse una idea plena del carácter simbólico y típico de la historia del pueblo de Israel. En la interpretación de los milagros bíblicos no se debe olvidar que están íntimamente relacionados con la obra de la redención. Vamos a dar unos tips para interpretar los símbolos y los tipos en la escritura. Bien, los hechos concretos pueden tener un significado simbólico. No quiere decir que un hecho sea simbólico, sino que puede extenderse hacia lo simbólico. Los hechos o acontecimientos históricos pueden servir como un símbolo de verdades espirituales. Un símbolo no es una imagen, sino una señal de otra cosa. En muchos casos, esto es lo que son las narraciones de la escritura. Un par de ejemplos pueden ilustrar esta afirmación. Vemos la lucha de Jacob explicada o expresada en Génesis 32 del 24 al 32 y su referencia en Oseas 12 del verso 2 al 4. Entonces, ¿cuál es el significado de este incidente? No puede comprenderse hasta que sea considerado como un símbolo del hecho de que Jacob, aunque heredero de las promesas, había estado luchando contra Dios y buscando obtener éxitos con su propia fuerza. Hasta entonces no había aprendido que sus artimañas en la carrera de la vida y su resistencia a cumplir la voluntad de Dios no servían de nada. Que tenía que recurrir al uso de las armas espirituales, específicamente la oración, a fin de obtener la bendición de Dios. Sus propias fuerzas tenían que ser quebrantadas para que el poder de Dios se pueda manifestar en plenitud en él. Por ejemplo, según Juan 6, 1 al 13, Jesús alimentó de forma milagrosa a una multitud de más de 5.000 personas.
Considerar este milagro simplemente como una demostración de la omnipotencia de Cristo es perder de vista su significado, como hicieron muchos de los contemporáneos del Señor en su tiempo. Ellos perdieron de vista el hecho que era un símbolo que les revelaba la suficiencia de Jesús como el pan del cielo para satisfacer sus almas hambrientas. En el discurso de Cafarnaún, al siguiente día, Cristo les muestra claramente el significado de este milagro. Los milagros de la Escritura son también a menudo símbolos de verdades espirituales. Ahora, que sean símbolos no significa que los milagros no sean literales, reales. Tienen esta extensión simbólica y tenemos que interpretar estas extensiones simbólicas, pero no tenemos que dejar de lado el hecho de que los milagros existieron, que fueron realizados y que el Espíritu Santo hoy, y es su voluntad, los puede hacer a través de su pueblo. En segundo lugar, los hechos en la Escritura pueden tener un significado típico. Abraham realizó un hecho típico cuando ofreció a su único hijo, a Isaac, en el monte Moriah. David fue claramente un tipo de su gran descendiente Jesús. La serpiente levantada en el desierto señalaba el futuro levantamiento de Cristo sobre la cruz. El sumo sacerdote que entraba en el lugar santísimo del santuario para hacer expiación una vez al año por los pecados del pueblo prefiguraba, según el autor de los Hebreos, aquel que en la plenitud de los tiempos entró en el santuario celestial con su propia sangre para traer no ya una redención momentánea para calmar las ansias de las conciencias pecaminosas, sino una redención eterna, el fin del poder del pecado en nuestras vidas. Entonces, estos hechos son tipos de cosas que ocurrieron después. En la interpretación de símbolos y tipos, tienen que aplicarse las mismas reglas generales que gobiernan la interpretación de las parábolas, de ahí que podamos referirnos a estas. Pero hay ciertas consideraciones especiales que tienen que ser tenidas en cuenta. En primer lugar, el que interpreta los tipos y los símbolos tiene que precaverse contra el error de considerar una cosa que en sí misma es mala como un tipo de otra cosa que es buena y pura. Debe haber congruencia entre ambos, entre el tipo y su cumplimiento. Ofende nuestro sentido moral, por ejemplo, aplicar a los vestidos de Jacob con los de Esaú, que se revistió para engañar a su padre y recibir su bendición, el tipo representativo de la justicia de Cristo, con la cual los creyentes somos revestidos para recibir las bendiciones del Evangelio. O sea, ese tipo de comparaciones no hay que hacerlas. Hay que encontrar los tipos y su antitipo en cosas concretas, en cosas que tengan que ver. Por ejemplo, el sacrificio, el fallido sacrificio de Isaac es un tipo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ofrecido voluntariamente para salvación de todo aquel que iba a creer. En segundo lugar, los tipos del Antiguo Testamento fueron al mismo tiempo símbolos y tipos, por ser ante todo símbolos expresivos de verdades espirituales. La verdad representada en los símbolos para los contemporáneos fue la misma que la que prefiguraban con respecto a sus tipos, aunque en su realización futura esta verdad fue elevada a un más alto nivel, de ahí que el medio propio para entender un tipo consiste en el estudio de un símbolo. Espero haber sido claro en cuanto a la aplicación práctica de la interpretación teológica de las escrituras. Básicamente, nosotros tenemos que tener en cuenta el principio de que toda la escritura tiene que ser tenida en cuenta a la hora de interpretar teológicamente un pasaje. Que nuestro posicionamiento teológico es válido
siempre y cuando pongamos como preferente lo que la Biblia nos está diciendo, enseñando, después armonizar con lo que nosotros ya tenemos. Nosotros no tenemos que entender lógicamente un pasaje solo con los lentes dogmáticos, sino que tenemos que ponernos los lentes del exégeta. Y el exégeta debe ajustarse, sujetarse en primer lugar al pensamiento del autor, al propósito de Dios que está dentro del pasaje que estamos estudiando, y también lo que entendieron los oyentes o destinatarios del libro, la carta, el Apocalipsis o sea cual sea el género bíblico que estamos tratando de interpretar. ¿Sí? Te animo a que pongas el delantal del teólogo y acerques a la escritura con ánimo de profundizar en ella y entender las doctrinas, sabiendo que está inspirada por el Espíritu Santo y que Él te va a guiar para acercarte a su verdad. Que sí tenemos que tener en cuenta los credos, los dogmas, las confesiones de fe, los puntos doctrinales de las iglesias, la razón, la lógica y también la experiencia, pero por sobre todo lo que la escritura quiere decirnos. Espero que haya sido bendición. Se prolongó un poquito, el otro video también se prolongó, pero me parece que vale la pena, ya que pude expresar bastantes puntos acerca de la interpretación teológica. No es difícil, simplemente acercarse a la escritura con ánimo de entender su doctrina en cada pasaje, teniendo en cuenta toda la doctrina de la escritura. Esto implica trabajo, exégesis, esto implica también tener un corazón dispuesto a lo que Dios nos está hablando, iluminando por medio de su Santo Espíritu, y también seamos no solo oidores de la palabra, contenedores de grandes doctrinas, sino hacedores, personas que viven la doctrina. Ese es el aporte para mí espectacular que hace la teología wesleyana. La teología wesleyana implica doctrinas que se viven. Es cierto que desde otras teologías se intenta vivir, pero específicamente la teología wesleyana trata de que la Biblia se viva, de lo que yo creo se convierta en lo que yo vivo, lo que yo creo se convierta en lo que yo vivo. Por eso es fundamental tener firme lo que yo creo. Por eso la teología no es desechable. La teología tiene que estar al alcance de todo creyente, no solo de los más en teología, sino de todo creyente. Así que esa es una de las razones por las que yo me animo a poder, con todas mis dificultades, a poder dejarte estas herramientas para que vos puedas entender la teología y hacer uso de la disciplina de la teología, en este caso para la interpretación de las doctrinas bíblicas. Dios te bendiga en gran manera. Por favor, si no sos parte, hacete parte de este canal. Te animo a que si tenés alguna duda, me lo pongas ahí en el muro de los comentarios. Si no estás de acuerdo, si crees que me faltó algo, si no fui claro, ponémelo ahí de forma correcta, con altura, sin hacer ataques ad hominem de ningún tipo, con educación. Yo te voy a responder de la misma manera. Y si estoy equivocado, voy a rectificar, obviamente, o si me faltó algo, lo voy a poder lo voy a aportar para que todo lo que enseñe en cuanto a la teología y a la enseñanza bíblica sea correcto.
Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video de este canal, Teología Arminiano Wesleyana del Nazareno.